Bienvenidos al taller User Journey Mapping en remoto con Miro. Mi nombre es Juan Ignacio Frescura, soy investigador de experiencia de usuario, profesor de diseño UX y estoy formado en el área de psicología cognitiva. En este taller aprenderás a llevar adelante un User Journey Map, una técnica muy utilizada en el diseño e investigación de experiencia de usuario, que consiste en crear una representación visual de aquellas etapas, pasos o instancias que atraviesa un usuario o cliente en toda su experiencia y en contacto con un producto o servicio digital. Aprenderás en qué momento ejecutarla, en qué momento del diseño de la experiencia del usuario, también aquellos métodos que servirán como fuentes de información para construirla y también a ponerte en los zapatos del usuario o cliente de manera práctica, atravesando ese viaje, identificando las oportunidades, las ganancias y los puntos de dolor del mismo. Por otro lado, también incorporarás conocimientos acerca de cómo llevar adelante un workshop en remoto de User Journey Map utilizando una herramienta colaborativa como Miro. Pero todas estas claves y estos tips te servirán para cualquier otra herramienta similar o whiteboard como Mural, como Fiction, etc. También incorporarás conocimientos acerca de cómo ejecutarla, cómo organizar una reunión en remoto y de alguna forma administrar los tiempos y generar una reunión o un workshop eficiente. Como requisitos previos es ideal contar con conceptos básicos de diseño de experiencia de usuario y de design thinking que los podés adquirir en los cursos diseño de productos digitales y design thinking de Open Webinars respectivamente. Comencemos entonces con nuestro taller User Journey Mapping en remoto con Miro. Para compartir conocimiento e intercambiar ideas sobre metodologías de UX Research, sobre el área de UX y temas relacionados, puedes contactarme a través de LinkedIn buscándome como Juan Ignacio Frescura. En este taller veremos la definición, los objetivos y los elementos que componen un User Journey Map. Veremos la relación que existe entre esta técnica y metodología y la investigación de experiencia de usuario y el proceso también de Design Thinking que tienen disponible, también aprovecho para comentarlo, el curso de Design Thinking de Open Webinars. Vamos a ver cuáles son las técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, para crear o que sirven como fuente de información para crear un User Journey Map y en qué momento, qué instancia del proceso vamos a ejecutar o es recomendable ejecutar un User Journey Map. Veremos en tercer lugar cómo construir paso a paso un User Journey Map en remoto. En este caso vamos a aprender a establecer objetivos, identificar stakeholders y partes interesadas, qué implicancia tiene la user persona y el mapa de empatía en estos pasos de construcción, y vamos a ver cómo construir o elegir un escenario para llevarlo adelante. Y por último vamos a realizar y ejecutar un User Journey Map en remoto, simulado por supuesto, pero vamos a tratar un caso práctico real a través de la herramienta colaborativa o pizarra digital, whiteboard, como querramos llamarlo, a Miro, Fiction, Mural y cualquier herramienta similar. Vamos a aprender claves, tips para hacerlo en remoto a través de estas herramientas y crear también una plantilla
con este programa y este software. Vamos a comenzar entonces definiendo un User Journey Map. Un User Journey Map es una herramienta muy utilizada en el área de UX, entre otras, por supuesto, disciplinas que también la utilizan, que consiste en crear una representación visual, holística, de las instancias en las que entra en contacto o interacciona una persona usuaria o cliente con determinado producto o servicio, y por supuesto todos aquellos aspectos que rodean dichas interacciones, incluyendo sus emociones, sus pensamientos y el contexto. En aquellas acciones que el usuario realiza durante ese viaje están involucradas distintas pantallas, por ejemplo, de un producto digital, como en este caso, que conforman cada paso o fase del cumplimiento de una tarea. Un User Journey Map es una herramienta que nos permite identificar claves del recorrido del usuario con el fin de obtener oportunidades de mejora durante su experiencia. ¿Sí? Aquello que siente, que piensa y experimenta es la característica distintiva que lo diferencia de una descripción más procesual, ¿sí? De procesos de un producto. Conocer estas oportunidades de mejora nos permite agregar valor a la experiencia de la persona usuaria, ya que trazamos etapas por las que un cliente imaginario o usuario imaginario atraviesa desde el comienzo de una experiencia o con un producto o con un servicio hasta el final. Y cada uno de estos puntos son esos lugares que significan oportunidades de mejora y lugares para agregar valor. Pero también, al crear un User Journey Map, nos permite alinear esas conversaciones con distintas personas, con personas de distintas áreas, como diseñadores, desarrolladores, personas de producto, personas de negocio o del área comercial, que están involucradas en todo el ecosistema de una compañía y al mismo tiempo en el diseño de la experiencia de usuario. Entonces, conversar, charlar para discutiendo, para identificar cuáles son los puntos importantes y las oportunidades de mejora. De esta forma nos permite alinear las conversaciones, ponernos todos en la misma página y mirando hacia el mismo lugar. En definitiva, uno de los objetivos de describir todo este flujo es ponerse en los zapatos del usuario y caminar ese viaje para entender en detalle cómo atraviesan su experiencia cuando realizan una tarea definida y también interactúan o al mismo tiempo interactúan con mi producto o servicio. Si bien existen numerosos modelos de User Journey Map y en consecuencia hay plantillas que organizan la información y permiten presentarlo, hay cierto consenso acerca de cuáles son los puntos fundamentales que un User Journey Map o mapa de viaje de usuario, o también llamado a veces Experience Map, mapa de experiencia de usuario o mapa de experiencia de cliente. Si bien hay muchos autores que hablan de ciertas diferencias, es decir, acá nos vamos a focalizar en usuarios, en este caso de productos digitales, porque estamos desde el área puntualmente de UX, pero también puede ser de servicios, desde el lado de Service Design y de experiencia de cliente, como el área de CX. Acá nos vamos a focalizar más que nada en productos digitales y experiencias digitales, experiencias de usuario. Comentábamos entonces que hay diferentes elementos. Todos estos elementos vamos a verlos con mayor detalle también cuando hagamos la parte práctica, en un caso que vamos a crear en tiempo real
hablando de, en este caso, de una persona que quiere pedir comida a través de una app de delivery. Mandatoriamente, un User Journey Map se realiza sobre un usuario particular, sobre una persona o un arquetipo, ¿sí? Que es quien atraviesa la experiencia. Luego vamos a tener un escenario particular en la cual esta persona, representada con esa imagen, que no quiere decir que eso sea la técnica de persona o el usuario en particular, sino es una representación de la técnica de user persona o protopersona que vamos a tener que tener hecha previamente, pero en este taller vamos a explicar acerca de eso un poquito más. Que este escenario, ¿sí? Es decir, un escenario particular que va a tener una situación, un contexto de este viaje de usuario, de esta meta que va a cumplir el usuario. Y por supuesto, asociada a la meta están los objetivos, ¿sí? Es decir, los objetivos o necesidades que tiene este usuario y cuáles son las expectativas específicas. De alguna forma, estas son las tareas que va a realizar, ¿sí? Como en el caso práctico que comentaba recién, un usuario quiere pedir comida china o cualquier otra comida a domicilio a través de una app desde su móvil. Va a ser puntualmente el objetivo y el escenario, el contexto, lo vamos a conversar dentro de unos momentos en este taller. Y luego los demás elementos son los siguientes. Al tratarse de un viaje, es decir, de un recorrido temporal, tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Porque atravesamos todos los pasos e instancias en el User Journey Map que están ordenados en el tiempo, uno tras otro. Esto a gran escala vamos a tener las fases, ¿sí? Que son aquellas etapas más a alto nivel, es decir, más generales, que son las instancias y pasos de los que hablábamos, pero que al mismo tiempo están compuestas por tareas o eventos o actividades que son esas acciones puntuales que realiza el usuario y también por aquellos puntos de contacto o touch points que son las interacciones, ¿sí? Donde se tocan estas tareas con nuestras pantallas, con nuestro servicio, con nuestro producto, de forma que esas tareas necesariamente están realizadas a través de estas interfaces o partes del producto. Ahí podemos incluir algunas pequeñas capturas de nuestro producto como para graficar los puntos de contacto si existiera con una pantalla en particular. Por otro lado, tenemos aquellas emociones, ¿sí? que se trazan en una línea continua como vemos allí, que marcan las subidas y las bajadas, ¿sí? de esta experiencia emocional. Y luego tenemos aquellos puntos de dolor y ganancias, ¿sí? Que incluyen todos aquellos también llamados pain points, aquellas cuestiones malas que presenta la experiencia con su contraparte positiva, ¿sí? Con su opuesto positivo, que serían aquellos puntos a favor o altos que tiene el usuario. Y por último, tenemos las oportunidades de mejora, que va a ser casi lo más importante o lo entregable, ¿sí? el resultado más final también de este proceso que nos va a permitir brindar mejoras en esos puntos, en esas instancias. ¿En qué momento hacemos un User Journey Map? Bueno, como mencioné en este taller, el User Journey Map es una técnica muy utilizada en el diseño de la experiencia de usuario y en la investigación UX. Y estudiar la experiencia de usuario nos permite identificar oportunidades de mejora, dolores,
problemas, nos permite innovar en la experiencia, mejorando aspectos a partir de la identificación de estos puntos. Nos permite también priorizar por dónde empezar, por qué mejoras. Y si pensamos en el proceso de Design Thinking, y les repito que tienen el curso disponible en Open Webinars de Design Thinking, si pensamos en el proceso, o al menos en una de las esquematizaciones de este marco de trabajo, porque existen un montón, varían las etapas entre 5 y 7 generalmente etapas, tenemos distintas fases. Aquí tenemos entender, definir, idear, prototipar y testear. Vamos a ubicarla en la instancia particularmente entre entender y definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego de haber llevado adelante una investigación de experiencia de usuario, ¿sí? Que puede ser en relación al uso o al contexto, o a una problemática determinada, luego de haber entrevistado usuarios, de haber hecho encuestas, observado de forma contextual, entre otras cosas, va a ser el momento de plasmar toda esa información de forma organizada y de acuerdo a ciertos criterios que elijamos como investigadores o diseñadores. Y en esta fase queremos aprender tanto como sea posible sobre un usuario y sus necesidades. Por eso usamos estas herramientas en UX como User Persona o Proto Persona, mapas de empatía y en este caso User Journey Map. Estas herramientas nos ayudan a recopilar y documentar toda esa información que obtuvimos y definir un problema en base a eso, es decir, definir cuál es el problema, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los dolores que tienen nuestros usuarios, de forma que podamos idear soluciones en otra etapa y prototipar esas ideas que tenemos para dar respuesta a los problemas o a las necesidades que tienen nuestros usuarios. Y relacionándolo más con la investigación de experiencia de usuario, tenemos necesariamente que utilizar ciertas técnicas, ciertas metodologías de investigación para recopilar datos que nos sirvan para construirlo. Es decir, nosotros no podemos construir, salvo que lo hagamos con conocimiento previo, pero no va a ser tan rico, no podemos construir algo con suposiciones, ¿sí? Un mapa de todo lo que atraviesa el usuario a través de suposiciones. Debemos necesariamente, ¿sí? Utilizar la investigación para valernos de eso. Y aquí tenemos un montón de técnicas de user research que son indispensables como para recopilar información. Tenemos diferentes técnicas, entre ellas aquí tenemos las entrevistas, que es por antonomasia la técnica más utilizada en UX, que básicamente es una conversación, ¿sí? Una conversación guiada en la que una persona o un investigador busca información en un usuario. Hay diferentes tipos de entrevistas que pueden ser más o menos flexibles, es decir, más o menos estructuradas de acuerdo al objetivo, están organizadas según ciertas necesidades puntuales y son muy útiles realmente para conocer desde la voz del usuario las necesidades y cómo es el contexto, cómo es el viaje, cómo es el recorrido de tareas, de acciones que hace un usuario para algo en particular, para cumplir una meta. Después tenemos las encuestas, ¿sí? Que es uno de los métodos más utilizados también, como una forma de recopilar información generalmente cuantitativa, pero también cualitativa a través de respuestas abiertas. Nos permite recopilar
una muestra muy grande, importante, de muchos usuarios, a diferencia de las entrevistas que quizás es uno a uno, o también los focus groups que ahora vamos a describir. Y de alguna forma se pueden complementar muy bien con las entrevistas. Recién mencioné los focus groups. Bueno, son como sesiones y reuniones de 6 a 10 personas a veces. Varía mucho el número durante una hora o dos, dependiendo de los objetivos, que nos permiten obtener información de más cantidad de usuarios de una sola sesión para proponer un tema, hacer alguna pregunta y ver la discusión entre estas personas para que participen y puedan de alguna manera dar su opinión y explicar algo que piensan acerca de un producto o tema en particular. Después tenemos las observaciones contextuales, que son una serie de instancias o métodos de investigación que permite al usuario visitarlos en el contexto, permite obtener toda la información acerca del entorno de ejecución de una tarea o de un problema en particular, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en el hogar o en el contexto en el que sea, y observarlo mientras hacen estas tareas. ¿Sí? Pueden durar varias horas dependiendo de los objetivos, y está buenísimo porque podemos ver cuáles son los factores ambientales que afectan la ejecución de una tarea cómo es el contexto, a diferencia quizás de algunas evaluaciones o pruebas más controladas, más de laboratorio. Estas pruebas son, como se dice, más ecológicas, más naturales, porque captan la esencia del contexto. Y después tenemos también los diarios de estudio, que no son tan utilizados en UX, pero es una técnica que a veces es muy útil, donde se les pide a los participantes, a los usuarios, que vayan anotando, que vayan capturando, bajando información sobre una actividad, hábitos, sobre algo que piensan, algo que hacen, una actividad, etc. Y de esta forma se puede recopilar bastante información del momento, pero bueno, está sesgada obviamente por la selección del participante, del usuario, que va anotando lo que le parece relevante. Por supuesto que como investigador tenemos que saber estructurarla, es decir, ponerle preguntas en el caso de que sea necesario, o no estructurarla, sino que describa la experiencia más libremente. Y nos va a permitir también captar cuestiones que tienen que ver con el contexto y lo que siente, lo que piensa el usuario en un contexto, una actividad determinada. Y por último tenemos el Desk Research, o algo así como investigación de escritorio, que es un método de investigación que implica recolectar o usar datos que ya existen. ¿Sí? Sentarnos en la laptop, en el ordenador, y recopilar información que está disponible en Internet, ¿sí? Como por ejemplo encuestas o información de foros, redes sociales, cosas ya, estudios previos que se pueden descargar con un solo clic y complementan muy bien, aumentan la eficacia de nuestra investigación, y es muy enriquecedora para hacer algunas técnicas como las que estamos explicando en este caso. Bien, todas estas técnicas están organizadas, según algunos autores, a través de dos ejes. Uno, si es más cualitativo o cuantitativo, es decir, si captan datos más numéricos, más duros, o cuestiones más cualitativas, que son, por ejemplo, las respuestas eh, a preguntas abiertas dentro de una encuesta, o por supuesto todo lo que recopilemos en una entrevista. Y después tenemos
cierto criterio, cierta variable, que pueden ser que las técnicas sean más comportamentales, es decir, apuntar a lo que hacen los usuarios y en oposición a las actitudes, ¿sí? Lo que dicen. Si ven un poquito, si observan un poco este cuadro, pueden ver que están todas estas, o la mayoría de técnicas que fuimos mencionando, como los estudios de campo, que serían más aquellas observaciones más contextuales, eh, o estudios etnográficos, las entrevistas y los focus groups, por supuesto que son más actitudinales y cualitativos, pero después tenemos las encuestas que son más cuantitativas, pero apuntan a lo que hacen, lo que dicen los usuarios, perdón. Y después tenemos más ciertos estudios un poquito más comportamentales que nos van a permitir observar directamente a los usuarios haciendo algo. Bien, ¿qué necesitamos para construir un User Journey Map? Bueno, en primer lugar, vamos a conversar acerca de los objetivos. Es importante establecer objetivos claros de por qué hacemos un viaje de usuario, ¿sí? Cuáles son las intenciones principalmente. Pueden estar asociadas a identificar esos puntos de dolor de los usuarios en cada una de las etapas que atraviesa y, por supuesto, generar impacto en el producto que estemos haciendo, desarrollando, diseñando y, de alguna manera, brindando valor. En segundo lugar, y aquí me voy a detener más tiempo, es la parte de involucrar a los stakeholders. ¿Por qué? Porque esto es una tarea muy colaborativa, ¿sí? Se trata de co-crear conocimiento y co-identificar distintos puntos de dolor y oportunidades de mejora. Y es imposible hacerlo si no involucramos a diferentes partes interesadas, que son, básicamente, son personas, también llamadas como de esta forma, pero básicamente son personas del área de producto, de negocio, de desarrollo, de diseño, de customer experience, etc. Son personas con una mirada multidisciplinaria. Preferentemente tenemos que armar un equipo pequeño de 3 a 6 personas, varía mucho el tamaño de la empresa y los objetivos que tengamos. Y por supuesto de los tiempos. Está bueno transmitir la importancia que tiene esto. De alguna forma el tiempo que tardamos en hacerlo o ejecutarlo va a depender de la fluidez, del grado de acuerdo que haya entre las partes, de la expertise también de los participantes, pero aproximadamente entre 2 y 3 horas es posible generar un entregable aceptable. El resultado del User Journey Map, como decía al principio, no solo es importante como entregable, como output, como un informe o una foto donde veamos todo el viaje del usuario, sino la conversación que se da en las diferentes partes. Nos va a permitir, de alguna manera, co-crear ese conocimiento y es necesario que nosotros como facilitadores, en el caso de que ustedes lo sean, de una sesión o un workshop o un taller de User Journey Map fomenten el acuerdo en los resultados y en la aceptación del proceso, es decir, que la discusión esté bien moderada y facilitada, que logremos estar de acuerdo entre todos de lo que estamos hablando, de que podamos identificar esas brechas y esas oportunidades en grupo y que todos estemos de acuerdo de lo que está diciendo el otro y que cuente con la aceptación, el compromiso de este equipo multidisciplinario y que podamos bajarlas lo más concretamente posible en palabras y en puntos para que nos llevemos como equipo resolverlos o dar respuesta y dar soluciones
a estas necesidades. También es importante en este caso dar cuenta que todo User Journey Map para los demás integrantes del equipo es iterable, ¿sí? Que todo lo que hagamos en el mapa, en este caso del viaje del usuario, es una foto, ¿sí? Es un documento que demuestra un punto del tiempo, un momento, y que no es definitivo. Esto es importante transmitírselo a los diferentes stakeholders o personas, participantes, como querramos llamarlo. Es decir, que cuando iteremos también las investigaciones, cuando hagamos mejoras y encontremos más cosas, podemos ir haciendo evolucionar ese User Journey Map y actualizarlo mientras o a medida que vamos descubriendo diferentes conocimientos. Es importante contar también con los materiales para llevar adelante un User Journey Map en remoto. En caso de hacerlo físico, usamos post-its, marcadores, una pizarra, una pared, etc. En este caso, en este taller, vamos a ver cómo hacerlo en remoto, usando un whiteboard, una pizarra digital como Miro, Mural, Figjam, etc., que emulan, por supuesto, todo aquello que tiene el mundo físico para estas tareas. Y por eso, antes de ejecutarlo, veremos las claves para hacerlo. Y es importante contar con la plantilla, que vamos a ver hoy cómo hacerla, y también contar con todo organizado para ejecutarlo. Y de lo más importante aquí es recopilar los datos de las investigaciones. Pensemos que todas estas técnicas que conté hace unos momentos nos sirven como fuentes para construirlo. ¿Por qué especifiqué varios métodos? Porque si lo ponemos en relación con aquellos elementos que componen un User Journey Map, podemos ver que para los cuestionarios, es decir, las encuestas, las entrevistas, nos van a permitir crear todas las fases, las actividades, las tareas. Si hacemos observaciones contextuales que pueden ser presenciales o remotas, podemos ver cuáles son los puntos de contacto con nuestro producto o servicio. En las entrevistas podemos identificar aquellos puntos altos y bajos, aquellos puntos de dolor, aquellas ganancias con nuestro producto. Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta todas las técnicas que vienen previas a realizar el User Journey Map. En este caso lo estamos enmarcando en un proceso de diseño, de User Research o de User Experience, del diseño de experiencia de usuario. Pero tengan en cuenta que todas estas investigaciones, estos métodos, obviamente que están ajustados o se ejecutan de acuerdo a los objetivos que tengamos. Pueden ser investigaciones pasadas también o investigaciones que hayamos hecho a propósito para relevar estos puntos de dolor. Es importante que estén bajadas y que todos o la mayoría de personas participantes y partes interesadas sepan, tengan contexto acerca de lo que fuimos obteniendo o lo que fuimos sacando de estas investigaciones y entrevistas. Uno de los elementos vitales para crear un User Journey Map es una user persona, elegir una protopersona. Y esto se deriva, por supuesto, de la herramienta del mismo nombre, user persona o protopersona. Es una técnica que es propia del área de user experience, de experiencia de usuario, de investigación de experiencia de usuario, que consiste en crear una descripción de una persona ficticia, ¿sí? Un arquetipo, una descripción arquetípica que va a representar a un grupo de personas que no es un segmento de clientes, desde el lado de cómo lo hace marketing o el área de mercadeo, sino que se centra en las motivaciones, en los comportamientos particulares de un usuario y nos ayuda a generar mucha empatía para crear soluciones que aborden estos problemas reales. Es importante que en esta user persona logremos incluir
todos los detalles, todas las motivaciones que tiene, las necesidades, las características, etc. Y estén respaldados, por supuesto, por los datos de nuestras investigaciones, justamente las que mencionamos recién. De alguna manera, esta user persona va a orientar cuáles son los pasos para crear los pasos, y vamos a entender el contexto, vamos a empatizar de forma más profunda con sus necesidades, sus problemas a la hora de cumplir una meta en un contexto respecto a un problema o en la interacción con nuestro producto o servicio. En esta pantalla tenemos, en tercer lugar, establecer acuerdos como tiempos y tareas. Es muy importante esto porque debemos asegurarnos que si mandamos una invitación para ejecutar o hacer una sesión o un workshop, un taller de User Journey Map, tengamos establecidos cuáles son las tareas que vamos a realizar. Y ahora vamos a describirlo más en detalle, que se desprende de todas estas cuestiones que mencionamos de los elementos, ¿sí? Pero que es importante tenerlas a mano, visibles para el resto de usuarios en la sesión en remoto o no, o presencial, de manera que podamos establecer tiempos puntuales destinados a cada una de las tareas. Eso nos va a permitir hacer una sesión, un workshop mucho más eficiente. Vamos a aprovechar el tiempo, ya que demora varias horas y requiere la participación de muchas personas diferentes. Y de esta forma vamos a asegurarnos que podamos cumplir con nuestro objetivo, cuál es el esperable al final de realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, para definir la fase vamos a tener 10 minutos. Para cada escenario vamos a hablar durante 10 minutos. Y después, para hacer el User Journey Map o las etapas, 20 minutos. Y así diferentes acuerdos. ¿Cómo construir un User Journey Map paso a paso? Bueno, aquí tenemos un template, ¿sí? O la construcción de un template. Esto es un Miro, es un whiteboard que casi está en blanco. Aquí tengo cierta referencia. Lo que vamos a hacer en este caso es construirlo casi en tiempo real, ¿sí? Primero vamos a generar cuáles son las partes y a continuación vamos a ver cómo lo ejecutaríamos en remoto. Obviamente aquí estoy solo, pero imaginemos que estamos varias personas después para construirlo. Bien, esta imagen representa, como les decía, la proto user persona, que es tomada de esa técnica. Lo ideal sería que hagamos previamente esa técnica, como decíamos recién. Tomemos esa descripción y la pongamos aquí a la izquierda para ver sobre qué persona estamos planteando este mapa. Si vamos a la parte de izquierda, tenemos aquí diferentes formas para construir. Yo voy a construir un rectángulo en primer lugar, donde vamos a poner el escenario que mencionamos recién. Y recuerden que si usan Mac, pueden mantener la tecla Option presionada, seleccionar el elemento y duplicar lo que estén queriendo reproducir. Acá vamos a poner los objetivos de esta persona o el objetivo. Luego, bueno, vamos a hacer, lo pueden hacer con el rectángulo, ¿sí? Pero yo en este caso voy a duplicar este elemento. Pueden cambiar el color de este menú y definir la opacidad o la transparencia. Aquí vamos a poner las fases, ¿sí? Las fases o las etapas a alto nivel. De esta manera
vamos a tener una parte para cada uno de los elementos del User Journey Map. Vamos a duplicar esto, cambiarle el color. En este caso vamos a tener las tareas, ¿sí? Las tareas que va a realizar el usuario, que son aquellas tareas puntuales que tiene el usuario dentro de estas etapas o fases. Las fases las vamos a poner, volvemos a esta parte. Pueden ponerlo como quieran en post-its. Yo lo voy a poner de este lado. Y después, obviamente, vamos a agregar más. Vamos a reproducir esta parte. En este lado me gustaría poner aquellas, como vimos en el template, en todos los touch points o puntos de contacto, ¿sí? Touch points. Que van a ser los puntos de contacto de las tareas y del usuario con nuestra aplicación, producto o servicio. Después vamos a tener una parte que es un poco más amplia, que van a ser aquellas emociones. Ya veremos cómo hacerlo. Lo que pueden hacer en este caso es ir haciendo aquella línea, donde vamos a definir como una especie de línea recta. Seleccionarlo de nuevo. Sobre la cual vamos a poner aquella curva, aquella ola, subida y bajada de las emociones. Y vamos a agregar otra línea que va a ser justamente esta curva. Vamos a hacerla más gruesa, de forma que nosotros podamos ir viendo cómo sube y baja la experiencia. Ahora lo vamos a ver sobre un caso real que es bastante interesante, es muy visual. Lo importante aquí es ser bien visual, tratar de comunicar con este marco de trabajo y esta herramienta. Vamos a ponerle acá, que son emociones. Bien, vamos llegando a la última parte del template, donde vamos a, por ejemplo, acá, agregar aquellos pain points o puntos de dolor. Esta es una parte muy importante. Y por último, fíjense que es muy amplio. Y por último, vamos a tener aquellas oportunidades, una de las cosas más importantes de la construcción de este mapa del viaje del usuario. Bien, algo muy importante que hay que realizar aquí, yo lo tengo ya generado acá, pero es importante que lo podamos tener de este lado, es aquellas... vamos a desbloquearlo, ahí está. Aquellos acuerdos que nos van a permitir hacer más eficiente esta sesión en remoto. Está bueno que lo tengan al lado del template donde vamos a tener, por ejemplo, yo puse aquí, definir escenario y los objetivos, podríamos agregar. Nos va a llevar unos 5 minutos. Después establecer estas fases, vamos a tardar unos 15 minutos. Pueden apoyarse con algún cronómetro. En este caso Miro no cuenta con un cronómetro gratuito. Lo pueden obtener por aquí en las apps, en los complementos, pero lo tiene la versión más premium. Mural sí tiene esa opción aquí arriba como para ya hacerlo en la versión
más básica, en la versión gratuita. Y lo importante es que tengan seteados al costado cuánto tiempo le va a llevar o cuánto tiempo está designado, ¿sí? Para que no se expanda. Como ustedes como facilitador, en estos casos en remoto también, es tratar de quizás distribuir la conversación, la voz, es decir, quién va a tener el micrófono activado en ese momento para dar su opinión y tratar de pivotar distintas entre los distintos participantes. Si ven que la información o la conversación se está yendo por las ramas, lo importante es tratar de volver, ustedes intervenir como facilitadores y decir, bueno, volvamos al objetivo. En este momento estamos estableciendo la fase del viaje, luego vamos a ver cuáles son los dolores del usuario, ¿sí? Para ir por partes. Podemos definir una pausa, recuerden que entre 50 minutos, a partir de 50 minutos hasta 1 hora y media podría ser un tiempo adecuado para hacer de corrido, y de esa forma tenemos seteados aquí los acuerdos. Bien, comencemos entonces. En este caso vamos a definir como escenario, yo quiero poner que los días jueves nuestra usuaria, en este caso vamos a ponerle María, llega muy tarde de la universidad, ¿no? Por ejemplo. Se siente muy cansada y entra muy temprano a trabajar. Vamos a poner que justo no tiene comida preparada en la nevera. Vamos a ir un poco. Bien. Este es nuestro escenario, ¿sí? Y el objetivo en este caso, como dije recientemente, va a ser pedir delivery de comida china, digamos, a través de la app móvil, en este caso X. Bien. Este va a ser entonces el objetivo en realidad de la persona usuaria, obvio, no nuestro, pero vamos a ejemplificarlo con esto. Bien, si nosotros pensáramos en las diferentes fases que tiene pedir delivery por comida a través de una app de delivery, nosotros podríamos definir que tenemos lo que se llama una etapa de discovery, ¿sí? Como una especie de descubrimiento de lo que realiza del usuario, donde va a tratar de comprar su comida o elegir en realidad en primer lugar, ¿sí? Acá va a ingresar a la app, va a explorar los locales, etc. Después sí tenemos una parte que sería como una especie de configuración del pedido, ¿sí? Donde ahora vamos a ir haciendo las tareas. Podríamos hacerlas si quieren a continuación o al mismo tiempo, para que se vaya definiendo un poco. Vamos a hacerlo en este caso con unos post-its. ¿Sí? Una de las tareas que va a tener la usuaria acá va a ser ingresar a la app. Vamos a tener también quizás explorar por categorías. Va a buscar la categoría comida china en este caso. Después, en la parte justamente de configuración del pedido, como decíamos recién, tendríamos elegir el restaurante, ¿no? Sería también elegir el plato, la comida. Y muchas veces las apps tienen como agregar al carrito, ¿sí? Asignar o agregar al carrito. Así que podríamos poner esa etapa. ¿Sí? Hasta ahora vamos construyendo entonces todas estas dos primeras etapas y las tareas que va realizando la usuaria. Después tenemos también lo que decíamos después de configurar el pedido, que viene la parte quizás de confirmación y pago, ¿sí? Que sería, vamos a ponerle pago.
en la parte de configurar o aceptar lo que pido. Acá muchas veces se confirma la dirección. Todo esto obviamente lo estamos haciendo imaginariamente, pero esto está recolectado de la observación, de las encuestas, de las entrevistas y la información que contamos acerca de cierta meta o contexto. Elegir método de pago. Acá generalmente se recibe, bueno, se hace el pago y confirmación de pedido, ¿no? Vamos a juntarlos un poco. ¿Qué otra etapa tenemos? Después tenemos la etapa del, quizás el seguimiento. Y otra etapa podría ser la etapa de postcompra, que es aquella donde se hacen reclamos o después de recibir el producto. Acá podríamos tener, para ejemplificar, mira el mapa, ¿no? En tiempo real de dónde va el pedido. Y acá podríamos imaginar que reclama el pedido, bueno, le llega primero, ¿no? Recibe el pedido. Y podemos decir que reclama el pedido porque está frío, porque llegó frío, para inventar algo. Bien, ¿cuáles son los puntos de contacto? Acá nosotros podríamos decir que tiene muchos puntos de contacto porque estoy describiendo el flujo. Nosotros podríamos describir inclusive, como se hace para entender el contexto, todo lo previo, ¿sí? Dentro del discovery obviamente que está en el escenario, está en su casa, recién llegada, está apurada. Entonces podríamos decir entra a su casa o piensa que va a comer durante el viaje. Todo lo que rodea puede ser incluido en este viaje del usuario. Es lo importante recolectar información y tratar de ver qué cosas contextuales, qué factores externos están afectando el uso de nuestra app o nuestro producto, lo que estemos haciendo. En este caso nosotros podríamos pensar que está en la home, ¿no? Porque ingresa a la app. Después ve un listado. ¿Sí? La página del listado. Podríamos tener también que entre en esta parte donde dice elegir el restaurante. Podemos poner página de producto o de restaurantes, ¿no? Acá ve el listado de las comidas. Yo aquí tengo algunas capturas ficticias. Vamos a llevarlas adelante. Donde tenemos, por ejemplo, acá lista de comidas. Esta sería la home. ¿Sí? Lo importante es mostrar el flujo también como para dar soportes. Y también se hicieron entrevistas más observaciones contextuales. Dentro de todo el uso del producto, en este caso pues es un producto digital, pero cualquier meta o si tiene algo que ver con el mundo físico, pueden sacar fotografías y pegarlas en todas estas partes. ¿Sí? Lo importante es que enriquezcan lo máximo posible. Bien, y aquí tendríamos, bueno, un montón de cuestiones como una página de direcciones podría ser, que tenga mi aplicación. Podríamos tener acá lo que se llama checkout, se le dice en UX, la página donde confirma el método de pago y el pago. De esa forma llega su pedido. Y acá podríamos poner, como se dice en diseño, la página que es la pantalla, la congrats, que es las
la confirmación de recepción del pedido. Vamos a tener el mapa. Y vamos a terminar con esto. Así no es tan extenso esta parte. Sería como la parte de post compra y reclamos, donde va a poder quejarse porque le llegó en este caso imaginariamente el producto frío. Bueno, la parte de las emociones es quizás lo más divertido porque lo que podemos ver, imaginemos que aquí la persona está ansiosa o contenta porque tiene que elegir su plato, o quizás está molesta porque es tarde. Tiene una parte en el menú de la izquierda abajo en los 3 puntos, la parte de apps. Esta sí es gratuita. Tiene los emojis, donde voy a agregar esto. Este emoji de que está contento o tiene ganas de comer. Podríamos poner el de sorpresa en la parte que confirma o que llegó el pedido. Y podemos imaginar que puede estar contenta esta persona usuaria cuando le llega la confirmación de su pedido. Pero justo acá, con el tema de que llegó frío, puede bajar la experiencia y podemos hacer un punto negativo en este caso, pasando la línea media que indica la normalidad, y vamos a poner una carita triste. Podría seguir el flujo, ¿no? Con el reclamo, cómo se soluciona, obviamente, pero acá tenemos como el caso feliz hasta aquí y esta parte más de problemas o errores. Bien, de la misma manera lo que vamos a hacer es poner los puntos de dolor rápidamente. Podemos ponerlos en rojo. Como puntos de dolor podemos imaginar que hay demasiadas restaurantes, ¿sí? Y lo que ustedes consideren. Algo que no vimos en la parte de emociones, también podríamos poner pensamientos o cuestiones, citas textuales, ¿sí? Por ejemplo, recién hablábamos de hay muchos restaurantes, podemos decir hay tanto que no sé dónde pedir. Y cualquier quote o cita textual que la persona nos haya dicho en las investigaciones. Y por último, algo de lo más importante, como dijimos, porque es lo que nos va a permitir identificar esas oportunidades de mejora y por supuesto brindar mayor valor a la usuaria, vamos a poner las oportunidades. Quizás podríamos poner como una oportunidad de mejora en donde hay muchos restaurantes, podríamos organizar mejor el listado, o quizás no pensar en la solución, ¿sí? O la organización del listado, podríamos decir. O imaginemos que tiene sugerencias no adecuadas o algo similar. Vamos a poner esto otro color. Bien. Esto es una muestra de un User Journey Map hecho casi en tiempo real, obviamente en muy poquito tiempo. Lo importante es que puedan haber aprendido también a hacer un template, si bien aquí tienen también la posibilidad de utilizar templates ya prearmados. Aquí lo tienen. También tienen el de persona y el de mapa de empatía, que les va a ser muy útil. Sin embargo, pueden armarlo también ustedes para que tenga una apariencia, un look and feel más adecuado con su compañía, etc. Recapitulando entonces, recuerden, sobre todo cuando lo hacemos en remoto, en este caso, tratar de definir, de acordar aquellas tareas a realizar en la sesión y, por supuesto, cada duración
de esas tareas. Recuerden tener, por supuesto, el user persona o proto-persona realizado previamente y preferentemente un mapa de empatía. Recuerden que es muy importante definir un escenario y sobre todo un objetivo de su usuario, cuál va a ser la meta, ¿sí? Y tenemos las fases, todo lo que es más a alto nivel de las etapas, aquellas tareas, ¿sí? Que son las tareas, las acciones, las conductas que realiza el usuario. Tenemos los touch points o puntos de contacto del usuario con nuestro producto. Después las emociones, pensamientos, todas esas cuestiones más internas del usuario que impactan puntualmente, necesariamente en las conductas y la experiencia del usuario, los puntos de dolor o pain points, y también podemos incluir lo positivo, las ganancias y por supuesto las oportunidades de mejora, que va a ser lo que nos llevemos para poder mejorar esta experiencia y poder brindar valor a los usuarios. Recuerden que la idea de realizar estas técnicas siempre es que los productos sean más usables posibles, que los productos garanticen una excelente experiencia de uso, que no demande esfuerzo, que no repercuta negativamente en lo emocional, en los usuarios, que sea fácil de utilizar y sobre todo que podamos crear productos y servicios anclados en las necesidades de los usuarios. Es decir, identificamos necesidades reales para usuarios reales y tratando de dar soluciones significativas para nuestros usuarios. Bien, hasta aquí el taller User Journey Mapping en remoto con Miro. Espero que les haya sido útil y hayan aprendido mucho. Hemos repasado los conceptos de User Journey Map, cómo llevarlo a cabo, en qué momento ejecutarlo, qué métodos de UX Research sirven para construirlo utilizando esa información de la investigación, y creamos un caso práctico poniéndonos en el lugar del usuario o cliente, viendo todas las claves y tips para ejecutarlos en un whiteboard, en este caso Miro. Por cualquier duda o comentario pueden dejarla aquí debajo del video y no se olviden de continuar viendo los distintos cursos y talleres que cuenta Open Webinars para ustedes.